hemos llegado finalmente y nos vamos a egresar, al menos por ahora, de la escuela del Éxodo. ¿Sí? Hoy es el último domingo que vamos a estar estudiando esta serie de la escuela del Éxodo. Y vamos a decir entre comillas que nos vamos a egresar, porque claramente nos queda toda la vida para poder egresarnos de la escuela, pero sí vamos a ver nuestra última lección hoy con la escuela. Hemos hecho una caminata muy interesante en esta escuela del Éxodo. Hemos salido de la esclavitud para conocer la libertad. Hemos conocido al Dios que hace milagros y que provee en el desierto. Hemos visto a un Dios que nos mostraba qué importante era tener su presencia en medio nuestro. La semana pasada vimos un Dios que demanda obediencia. Y no es casualidad que ya sobre el final del Éxodo el pasaje nos lleva a esta idea que siempre volvemos a esta idea de recordar para ver la fidelidad del Señor. Y creo que también viene bien, primero, diciendo, no estamos cerrando la escuela del Éxodo, es muy bueno ponernos a mirar para atrás y ver la fidelidad del Señor en todo este caminar de la escuela del Éxodo, como también a esta altura del año es bueno también mirar para atrás y recordar y ver cómo el Señor ha sido fiel y nos ha sostenido. Y de hecho, en este pasaje que vemos, están próximos a ingresar ya a la tierra prometida. Están muy cercanos al ingreso a la tierra prometida, el pueblo del Éxodo, y Moisés lo primero que dice es, paremos y vamos a recordar. Veamos todo lo que hizo el Señor para acá, por atrás, para poder ver y poder tomar lo que viene por delante, que era el mandato del Señor. Ahora, muchas veces malinterpretamos esta idea del recordar, porque este recordar no es una cuestión nostálgica de decir todos los tiempos pasados fueron mejores. Vieron que normalmente tenemos esa idea nostálgica. Yo creo que esta idea de recordar es claramente una actividad de un discernimiento espiritual muy importante, porque es poder encontrar en ese pasado, en esa historia, poder encontrarlo al Señor moviéndose en cada una de esas situaciones. Y por eso es que cuando llegamos a recordar y a mirar eso, lo primero que nos sale es entender de que la fidelidad del Señor fue la que nos sostuvo. Pero hoy vamos a trabajar la idea de la fidelidad desde diferentes aspectos y ver cómo la fidelidad del Señor va también moldeándonos y trabajándonos a nosotros en cuestiones que por ahí muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí? El llamado que hace acá Moisés está diseminado por toda la Biblia. En toda la Biblia encontramos esta idea donde el Señor nos dice y nos demuestra que Él es fiel. Ejemplo, Salmo 119:90 dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. En el Salmo 103:2 también nos da una idea respecto de pensar en la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿sí? Esta idea de no solamente recordar, como ya decía hace un rato, sino de ver cómo se fue moviendo el Señor en cada una de esa etapa, ¿sí? Y es verdad de que nos puede pasar a nosotros de que estemos caminando en nuestra vida, caminando en nuestro desierto y nos encontremos en esta idea de decir, pero bueno, ¿y dónde estoy parado? ¿Estoy por llegar a la tierra prometida? ¿Estoy caminando para atrás? ¿Estoy volviendo para atrás? ¿Qué estoy haciendo? Y el ejercicio que vamos a hacer hoy es el que nos va a ayudar a poder proyectar hacia adelante. Samuel Vila, que es un teólogo español, él dijo algo muy interesante que tiene que ver con esta idea del desierto. La fidelidad de Dios no se demuestra evitándonos el desierto, sino sosteniéndonos en él. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la idea del Éxodo, y cuando empezamos esta escuela del Éxodo decíamos, el Señor los podría haber llevado, de hecho la Biblia lo dice, en 7 días llegaban de la salida de Egipto a la tierra prometida. No necesitaban más tiempo. Se tardaron 40 años porque el Señor dijo, ¿se acuerdan la famosa frase que dijimos?
Tardó un día en sacarlos de Egipto, pero necesitó 40 días ¿para qué? 40 años, perdón, gracias. 40 años para sacar a Egipto del corazón del pueblo y formar a su pueblo. Entonces, lo primero que podemos ver de la fidelidad es que, el primer punto es que la fidelidad del Señor nos guía. La fidelidad del Señor nos muestra el camino. Fíjense en el versículo 2 dice, y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová. Vuelvo a lo mismo, no es que salieron, el GPS les andaba mal y se perdieron en el camino y por eso tardaron 40 años. El Señor de manera intencional dijo, vamos a ir por este lado. Y Él fue un guía soberano en este camino. Como dice, realmente la narrativa es, yo te he traído por este camino. Pero una cosa sería que el Señor nos suelte a la buena de Dios, como suele decir la frase, y que nos deje perdidos en el desierto. Y otra cosa es que leamos conscientemente el Éxodo y notemos un detalle que es increíble. ¿Cuál es el detalle? De que no es que los soltó y les dijo vayan por allá. ¿Qué nos dice el relato? Que durante el día, ¿qué había? Una columna de fuego, una nube. Y a la noche, el fuego, que no solamente era la guía, la luz, sino que también era el calor. Dice Éxodo 13, 21, 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y de noche la de fuego. Por eso es de que a veces nosotros nos encontramos en nuestra vida en un camino que puede parecer más largo de lo que nosotros esperábamos. Quizás un camino con una incertidumbre mayor de la que nosotros queríamos, porque claramente nosotros ¿qué queremos? Yo quiero el camino servido y fácil, ¿sí? Que sea lo más simple posible y lo más claro para mí. Y muchas veces nos encontramos en esa incertidumbre, en ese caminar, y no nos damos cuenta de que tenemos la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. El Señor, en su fidelidad, nos guía en nuestro camino. Y eso es lo primero que nos enseña el Éxodo, ¿sí? Y un detalle más sobre esto, pensando en los 40 años. Fíjense que la fidelidad del Señor no se mide por qué tan rápido me responde, qué tan rápido hace las cosas como yo quiero, sino que se mide por la seguridad de que el Señor está trabajando su propósito en ese caminar, ¿sí? Entonces, el camino, nosotros pensaríamos de que el camino en el desierto, y muchas veces nuestras situaciones en la vida de incertidumbre, de no saber qué está pasando, podríamos decir, es un error logístico del Señor. Acá el Señor se ha equivocado y vamos a ver cómo lo soluciona. Y en realidad no, porque el Señor no es un Señor de atajos, sino que es un Señor de procesos. Y en ese proceso también se ve su fidelidad. Entonces, en primer lugar, lo primero que podemos anotar y pensar de esto es esto. La fidelidad del Señor nos ha guiado. La nube estuvo todo el tiempo. La columna de fuego estuvo todo el tiempo, aunque nosotros no la veamos en nuestro día a día. Está ahí, está presente, no se ausenta en ningún momento. El Salmo 37, 23 y 24 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Otro dato interesante a tener en cuenta es que vivimos claramente en una cultura, como decíamos, de inmediatez, de soluciones fáciles, de soluciones que apuntan a lo inmediato, pero que realmente no apuntalan ni fortalecen o llevan al crecimiento. Y fíjense cómo el Señor, Él dice de que nos va a llevar por un camino donde puede pasar que haya complicación, haya tropiezo, pero dice que no queda postrado, porque el Señor está ahí y lo levanta, ¿sí? También nos puede pasar, como decíamos, ¿no? Que decimos, no identificamos al Señor en ese camino, pero el Señor está. En el Salmo 73, 23 y 24 dice esto, dice, con todo
Yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en la gloria. Primer punto, la fidelidad del Señor nos ha guiado, nos guía en el camino. Segunda cuestión, esto es muy interesante porque vuelvo a lo mismo a veces cuando tenemos que leer lo que dice el pasaje para darnos cuenta de cosas muy, muy importantes. En segundo lugar, Dios nos aflige, nos prueba, como dice este pasaje, ¿para qué? Porque su fidelidad nos revela a nosotros mismos quiénes somos, dónde está nuestro corazón, a dónde está puesta nuestra confianza. Dice el pasaje, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Sí? Aquí la palabra que usa para afligir habla de una idea de humillar, de quebrar el orgullo. Básicamente es llegar hasta lo profundo, llegar hasta el corazón. Y como decía yo, esto es una idea de revelar qué había en ese corazón del pueblo de Israel cuando la cosa se ponía complicada. En la escuela del Éxodo hemos visto qué había muchas veces en ese corazón del pueblo de Israel, ¿no? Cómo se fueron desviando, ¿sí? Y la prueba que el Señor nos da, la prueba que pasamos nosotros, es algo que no es para que el Señor vea que hay en nuestro corazón, porque el Señor lo tiene clarísimo. Lo que hace la fidelidad de Dios a través de la prueba es exponernos a nosotros mismos para que nosotros veamos qué hay en nuestro corazón y qué tenemos que cambiar, qué necesitamos modificar para estar acorde a lo que el Señor quiere. En Éxodo 16:3, uno de los tantos relatos de situaciones que pasó el pueblo, fíjense la reacción del pueblo de Israel. Dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿Se acuerdan que esto era cuando tenían hambre? El pueblo tenía hambre y necesitaba comida y dijo, la verdad que hubiera preferido quedarme allá, era esclavo, pero por lo menos comía. Y bueno, ya sabemos el milagro que obró el Señor para que el pueblo no tuviera hambre. Ahora, muchas veces pensamos o atribuimos a que la prueba es la que cambió mi corazón, porque el Señor me hizo eso, bueno, yo, ¿cómo querés que reaccione? Si, bueno, soy débil, no puedo, o esta situación me empujó al límite. Y en realidad, vuelvo a la misma idea que yo decía recién, no es que la prueba del Señor fue la que hizo que yo me comportara de esa manera. La prueba del Señor reveló mi corazón. Yo me había notado una imagen que es muy interesante respecto de esto. Dice, la aflicción es como el fuego del orfebre. No crea la impureza, sino que la hace visible. Cuando el metal es pasado por fuego, la impureza no es que por el fuego apareció. No. La impureza, gracias al fuego, se puede ver. Lo mismo pasa con nosotros en las pruebas. Y bueno, ya tenemos un pasaje muy conocido respecto de esta idea de nuestro corazón y cómo se revela. Jeremías 17, 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vuelvo a lo mismo, cuando el Señor nos prueba no está buscando información porque Él la tiene a toda la información, Él lo tiene más que claro. Lo que Él hace es ayudarnos a que nosotros podamos verlo, ¿sí? Y la realidad es que en nuestros días, porque esto no es solamente para el Éxodo en aquel momento, para el pueblo de Israel en aquel momento, en nuestros días el Señor se sigue manifestando y sigue trabajando exactamente de la misma manera. Cada vez que te encuentres en una prueba, cada vez que te encuentres en tu propio desierto personal, cada vez que haya algo en un trabajo, una relación rota, cada vez que alguna de estas cuestiones surjan, insisto, no es porque el Señor quiera conocerte a ver cómo reaccionás, sino que el Señor
quiere que puedas ver qué tan cerca o qué tan lejos está tu corazón de Él y puedas reaccionar como Él quisiera que reaccionemos, ¿sí? Y es muy interesante porque no se queda ahí, porque dice, no solamente es el hecho de revelar qué hay en tu corazón, sino de que es como más incisivo. Le dice, para saber lo que había en tu corazón, perfecto, y si habías de guardar o no sus mandamientos. Y acá la pregunta va un poquito más allá. Es para nosotros no solamente en cómo vamos a reaccionar, sino es que si lo vamos a hacer como el Señor nos demanda. Volvemos a la semana pasada que hablábamos de la obediencia y lo que el Señor nos demandaba, nos lleva a pensar, a decir de si realmente esto que supuestamente me la paso leyendo y estudiando y diciendo que soy, ¿realmente lo voy a llevar adelante o va a ser solamente una lectura de la mañana y después reacciono como a mí me parezca? ¿Sí? Fue incisivo en ese sentido. El Señor le llevó para que pudiera ver realmente si habrían de reaccionar como debían reaccionar. Bien, Martín Lutero decía, he aprendido más en mis aflicciones que en todas mis lecturas. En el horno de la prueba, Dios no se ausenta, se revela. Bien. Tercer punto, Dios nos alimenta, su fidelidad nos sorprende. Y yo quería hacer mucho hincapié en esto porque es muy interesante el pasaje donde nos explica de que lo hizo pasar hambre y luego los alimentó. Pero hay un detalle que es muy interesante. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Primero que esta frase nos suena conocida de algún lado, ¿no? Alguien me parece que la dijo por algún lugar, esta frase que es una gran realidad. Pero primero que es verdad que el Señor permitió el hambre para que ellos pudieran ver cómo el Señor era suficiente. El Señor era todo lo que necesitaban en ese camino y que el Señor era capaz de proveer hasta las más últimas de las necesidades y que finalmente ellos no tenían que tener puesta la cabeza en esa olla de carne que hablaban y pensaban de Egipto. El Señor quería sacar, por eso decíamos, sacar a Egipto de su corazón. Quería sacar la olla de carne del corazón de ellos para que ellos pudieran pensar en el sustento del Señor, la dependencia absoluta del Señor. Bueno, acá vemos el pasaje en Éxodo 16:4, cuando justamente dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Otro dato interesante de esto, más allá de que les iba a dar comida del cielo y una comida que decía que era diferente y nueva, otro dato interesante que tiene es que, a diferencia de la olla de carne, a diferencia del pan que podemos hacer nosotros mismos, no dependía de ellos. No tenían manera de hacerlo ellos. No se podían anticipar. No podían decir, bueno, hoy cocino y tengo para toda la semana. Y con eso ya me quedo tranquilo. Y puedo andar y yo sé que no voy a pasar hambre. No. La dependencia que el Señor buscaba era tan grande que ellos tenían que aprender a que iban a tener que esperar a que viniera el maná para poder comer y no lo iban a poder guardar. Y al día siguiente iban a tener que estar atentos y dependientes del Señor. Y así es nuestra vida. Así tiene que ser nuestra vida y así es como se presenta la fidelidad de Dios. Nos muestra que nos sustenta, nos muestra que nos alimenta en una dependencia absoluta de Él. Pero vamos a esta idea que a mí me pareció increíble o muy interesante y sobre todo vuelvo a lo mismo, que a veces hay palabras que uno las pasa como parte del texto, como parte del relato y nos perdemos lo interesante. Dice, comida que no conocías, ¿sí? Esta comida, esas cosas que hace el Señor que son nuevas, ¿sí? Isaías 43:19 dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis?
Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En los desiertos de nuestra vida es impresionante ver cómo el Señor nos sustenta y nos alimenta y nos guía y nos da la fuerza para llevar adelante de maneras que nosotros no entendemos y con soluciones que nosotros no tendríamos como la solución que tomaríamos, ¿no? Una palabra de una persona por la cual nosotros diríamos, de esta persona yo voy a recibir una palabra, la que menos nos imaginamos es la palabra que pone el Señor, ni hablar de encontrar en su palabra. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y aquí la clave está de que el maná del cielo, lo que está queriendo comentar en esto, el maná del cielo fue mucho más que un alimento, fue una lección espiritual. Fue una lección espiritual que después el Señor Jesús también la dejó registrada y fue muy clara. La cuestión fue que el Señor aprobó la materia con un 10 perfecto y supo saber dónde estaba el verdadero sustento y de quién debía depender, de la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo estamos nosotros? ¿De qué dependemos? Dependemos de decir, bueno, me llevo mi ollita chiquitita para cuando vengan los problemas de la vida y me hago mi carnecita para sobrevivir, para aguantar, o vivo en esa dependencia sabiendo de que el maná a su tiempo va a llegar. Y de hecho, algo interesante de esta idea es la idea de la cotidianidad. Y vuelvo un poco a lo que hablábamos al principio, esto de que a veces no vemos la nube que está, a veces no vemos la columna de fuego que está. Y la realidad es que si hacemos el ejercicio de recordar, que es lo que está pidiendo acá el Señor, que está pidiendo Moisés al pueblo, nos damos cuenta de que todos los días estamos recogiendo maná. En nuestra vida estamos todo el tiempo recogiendo maná. El Señor está proveyendo todo el tiempo. Lo que pasa es que, claro, como es algo que no conocemos, como es algo que no estamos acostumbrados, como es algo a lo que quizás no le prestamos tanta atención, muchas veces no lo vemos. Pero el Señor está dejando su maná, en sentido figurado claramente, para nosotros, ¿sí? Siempre está proveyendo. En Juan 6:35 nos da el verdadero maná, nos habla de cuál es el mejor de los maná que podemos tener, el que nos tenemos que alimentar todos los días. Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor nos alimenta cada día con algo nuevo y algo diferente, que es totalmente fuera de lo que hay en este mundo. ¿Qué es eso? Su palabra y el mismo Señor viviendo en nosotros. Ese es el maná, y esa fidelidad de darnos el maná cada día no se ha cortado. Hay que simplemente mirar hacia atrás y verla. Vamos por más, vamos a seguir un poquito más. No los quiero aburrir. Dios nos sostiene. Su fidelidad nos cuida en los detalles. Leamos este pasaje que es interesante. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Albert lo tiene un poco hinchado ahora que lo han operado, pero bueno, ya se le va a deshinchar y va a estar un poquito mejor. Pero volviendo a esta idea de que la fidelidad de Dios se ve en lo cotidiano y en detalles a los cuales nosotros no le prestaríamos atención. Pensemos de que este pueblo anduvo 40 años, no por un lugar como este, con un piso que está cerrado, que no hay viento, anduvo 40 años en el desierto. Y en 40 años en el desierto dice, tu vestido no se arruinó, ni tus pies se hincharon. Imagínense caminar 40 años y que tus pies digan, tus pies no se hincharon. Claramente había un sustento profundo del Señor. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto nos hace acordar al himno que de hecho es el texto base para el famoso himno O tú,
fidelidad. Todas las mañanas, sin ruido, sin pomposidad, sin nada tremendo ni sobrenatural, en el detalle más mínimo, el vestido no se arruinó, los pies no se hincharon. ¿Y cuántas cosas de nuestra vida son así? Podemos ir inclusive al ejemplo de cuántos días no se nos han hinchado los pies, por así decirlo. Cuántas veces y de cuántas cosas el Señor nos ha librado en cosas que damos por sentadas, que son así. Y realmente no, son parte de ese milagro de sustento del Señor, ¿sí? En todo el caminar, Él estuvo en los detalles más pequeñitos, estuvo siempre presente. Y algo interesante con esto es, otra cuestión es que no solamente es que con el maná Dios le añadía, les daba algo. En nuestra vida el Señor no solamente nos da cosas nuevas, sino que el Señor nos sustenta, nos preserva. Que en el mundo de hoy y con todo lo que pasa alrededor nuestro y todos los ataques que sufrimos, poder decir de que el Señor nos preserva es para ponerse a analizar y a pensar y darle gracias, porque es algo muy, muy tremendo que Él hace con nosotros. El Salmo 68, 19 dice: bendito sea el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Esto es cada día, no de vez en cuando, ¿sí? Cada día Dios sigue dando sus beneficios. Matthew Henry decía: la providencia de Dios no solo nos rescata de peligros, sino que nos mantiene en seguridad de manera tan habitual que llegamos a olvidarnos. Y este ejercicio de recordar nos ayuda a no caer en esta cuestión de olvidarnos lo que hace el Señor. En Isaías 46:4 dice: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Ese es nuestro Señor, ¿sí? Él es el Dios que nos va a cuidar en cada uno de nuestros detalles, que nos va a sostener y no va a dejar que nada se desgaste, sino que nos va a renovar las fuerzas. Ahora vamos a avanzar un poco más en el texto, y la fidelidad también tiene algo más que, si quieren, vamos a decirlo, que en este punto nos va a sacar un poquito de la comodidad también. Porque la fidelidad del Señor también nos transforma. Y eso es algo fundamental y algo a lo cual nosotros tenemos que estar dispuestos. Dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. En este caso, Moisés creo que cambia un poco el tono, ¿no? Y ya se pone un poco serio, como diciendo, bueno, bien, pero atención. Muy bueno el Señor hasta aquí, hasta ahora. Y es verdad, ha sido muy bueno. Pero ahora demando algo de vos. Lo vimos la semana pasada, demanda la obediencia. Pero bueno, ahora, si estás tan feliz con esa fidelidad del Señor, si estás tan feliz con la presencia del Señor en medio tuyo, también te demanda algo y tienes que dejar ser transformado por el Señor, ¿sí? De hecho, la palabra que utiliza acá es una palabra que viene del hebreo, que no, cuando habla de la idea de la disciplina, no es una cuestión de castigo, golpe, que te voy a dar con el cinturón o cosas así, te voy a poner en penitencia, sino que más bien es una idea de una disciplina formativa, de poder decirle, bueno, esto no, esto es así, tienes que aprender, tienes que hacerlo de esta manera. Por ende, el castigo o la disciplina que está hablando acá tiene que ver un enfoque más pedagógico, más que punitivo, ¿sí? En Hebreos 12, 5 y 6 dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, el Señor en todo el Éxodo no se dedicó a, en diferentes momentos, castigar al pueblo de Israel porque le gustaba y le daba placer, sino que por el contrario utilizó varias acciones y varios momentos para
transformar a su pueblo, para enseñarle a su pueblo humildad, para enseñarle a su pueblo dependencia, para enseñarle a su pueblo santidad, para enseñarle a su pueblo obediencia. Y como venimos haciendo con la escuela del Éxodo, ese mismo mensaje es para nosotros. El Señor nos está todos los días llevándonos a enseñarnos de esa manera, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, todo lo que venimos estudiando del Éxodo, realmente en este pasaje podemos ver cómo está todo llegando ya a su fin, está llegando a encauzarse todo y el Señor ya está poniendo todo en su lugar. ¿Por qué? Porque ya les ha ido dando todas las lecciones que el Señor quería darles para sacar a Egipto de su pueblo y formar a ellos su pueblo. Y si ustedes se fijan, en todo ese caminar, lo que decíamos, ¿no? El paso a paso del pueblo fue un convertirse constantemente en lo que el Señor venía pidiendo. Vamos a ver así un ejemplo rápido que lo vimos la semana pasada. Fíjense que la semana pasada nosotros hablamos de un milagro que realiza Moisés, que es que salga agua de la roca. Y era la segunda vez que realizaba el mismo milagro. Y la primera vez, cuando lo realizó, el Señor le dijo, pegale a la roca que sale agua. Y él, le pegó y salió agua. Y la semana pasada vimos de que en el segundo relato, el Señor le dice, habla a la roca, y él le pega a la roca y sale agua. El milagro sucedió. Pero ¿cuál fue el problema? Que Moisés no había aprendido cuál era la lección de dependencia en el Señor, de creerle al Señor y de obedecerle tal cual al Señor. Y eso es lo que hace en nosotros también, que día a día aquellas recetas que pensamos que son las que nosotros tenemos que hacer, las tenemos que aprender a la luz de lo que el Señor nos está diciendo. Porque cuando el Señor nos pida que golpeemos la roca, la tenemos que golpear. Pero cuando el Señor nos pide que hablemos a la roca, ¿sí? Al fin y al cabo, como dice aquí el pasaje, el objetivo de este desierto no era solamente una obediencia porque yo tengo que hacerlo así, sino que era una obediencia que nacía del corazón. Lo que hablábamos hoy también, esto de amar la misericordia, de hacer la justicia, pero no porque simplemente tenemos que cumplir, de hecho tenemos que cumplir, pero que nazca de nuestro corazón. En Juan 14:23 dice respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y en el Salmo 119, que de hecho el Salmo 19, para la escuela del Éxodo, el Salmo 119 está muy bien porque tiene muchas cuestiones que las vamos viendo, podemos cruzarla. Dice, bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y realmente si alguien que puede decir esta frase es una persona que está comprometido o comprometida con la fidelidad de Dios y que ha entendido correctamente la fidelidad de Dios. Y la realidad es que hoy estamos en un mundo donde la gente trata de huir de todo lo que me complique. O sea, si yo, insisto, hago las cosas que me sean fáciles. Y si en algún punto tengo algo que corregirlo yo, si puedo evitarlo, mejor, sigo haciendo lo que a mí me parece y mientras no moleste a nadie, no pasa nada. Pero acá lo que nos está diciendo es otra cosa, nos está mostrando la demanda que tiene este Señor. Por ende, si nosotros ponemos a ver, este discurso de Moisés no fue solo un repaso histórico, que de hecho lo fue, sino que fue una llamada a la memoria, pero también al compromiso, como decíamos más temprano. Necesitaban ese momento porque era el momento de recordar para poder tomar lo que venía por delante, que era la tierra prometida, para poder entrar a la tierra prometida como el Señor lo exigía. Por ende, nosotros, al cerrar esta serie de la Escuela del Éxodo y a entender un poco lo que el Señor nos está diciendo, quizás es un buen momento para que nos pongamos a pensar y a reflexionar un poco. Por ejemplo, pensar en qué nos enseñó a nosotros la Escuela del Éxodo, qué nos enseñó Dios acerca de mi corazón.
cómo reacciona, cómo estoy viviendo yo mi desierto, cómo estoy viviéndolo yo a la luz de lo que vi aquí y particularmente en el camino que he recorrido. ¿Qué aspectos de mi fe o de mi persona necesitan ser o confrontados o fortalecidos? Y fundamentalmente estoy permitiendo que la fidelidad de Dios me transforme y transforme mi vida en una vida de obediencia. Piensen de que terminó el Éxodo, cuando llegamos al final del Éxodo, después de 40 años de camino, finalmente el pueblo pudo cruzar el Jordán, ¿sí? En la previa a todo esto, dijimos que Moisés les dice: acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Y lo que necesitaba el pueblo de Israel en ese punto era recordar no solo las victorias, tenía que recordar todo el camino, los días de hambre, tenía que recordar las noches de cansancio, las horas en las cuales tuvo pruebas, reconocer en todo la única y más importante verdad, que la fidelidad de Dios los había sostenido hasta ese momento. Y a nosotros el llamado de la escuela del Éxodo es exactamente el mismo para nuestra vida. Recordar, acordémonos, como decíamos, de los días de hambre, de los días de prueba, de los días de victoria también. Recordemos todos para ver dónde estaba el Señor ahí presente. Dice Hebreos 13:8, una realidad que tenemos que recordar fundamentalmente para este ejercicio que tenemos que hacer y también de cara a nuestra vida por delante. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Lo dice la palabra y es una gran realidad que nosotros podemos decir. Por eso es que yo los desafiaría que, más allá de las preguntas y un poco de analizarnos y ver lo que decíamos hace un momento, también hagamos este ejercicio y pensemos de esta idea, ¿no? Ahora que nos hemos graduado de la escuela del Éxodo y que hemos terminado esta serie, me anoté esta pequeña frase que creo que nos puede servir. Cuando hagamos el recordar, primero, nos acordemos de las pruebas e inmediatamente demos las gracias y demos gracias por la gracia del Señor. Acordémonos del hambre, ¿sí? De los momentos de necesidad, pero inmediatamente recordemos el maná del Señor, eso nuevo, eso que no conocíamos y que de repente apareció porque vino de la mano del Señor. Acordémonos del cansancio, porque claramente puede haber cansancio, pero entonces mirémonos y digamos, los pies nos hincharon. Recordemos también que los pies nos hincharon. Acordémonos del silencio, porque en el desierto y en el caminar y cuando la cosa se hace muy larga, a veces parece de que hay mucho silencio. ¿Qué está pasando? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? En el medio del silencio nos podemos acordar de la nube, la columna de fuego y de la voz del Señor que nunca se apartó. Ese es el desafío para nosotros al cerrar la escuela del Éxodo, ¿sí? Recordar de esta manera, con esta profundidad, porque es práctico, es palpable. El Señor estuvo, está y va a seguir estando siempre con nosotros y siempre dándonos de su mano. Amén.